Para denuncias públicas escríbanos a derechodecrítica@hotmail o pinaresmiderecho@gmail. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos nuevamente, gracias por estar con nosotros. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Antonio Arvizu, director de la revista CEPAN, en el cual vamos a platicar un poco sobre esta problemática que se está viendo a nivel nacional, que es preocupante, que va a ser un detonador por la ruptura que hay ya prácticamente el problema interno que hay del PRI, pero bueno, no me quiero salir mucho de tema. Miren, precisamente como le comentaba, el día de hoy sale un video que llama mucho la atención, en el cual vemos a un general de división con diplomado del Estado Mayor Presidencial, el licenciado Jesús Jaime García Miramontes, donde exige la renuncia de Enrique Peña Nieto y la de todo su gabinete, y también pide que salgan los elementos de Estados Unidos que se encuentran en el país espiándonos. Hay que recordar que por décadas nos han espiado, y algo violando totalmente la soberanía nacional, y también pide que Salinas ya no tome decisiones por lo que tenemos como presidente, y es preocupante lo que se ve. Pero antes de entrar al tema, Antonio, bienvenido primero, antes que nada, gracias por estar con nosotros, es un honor tenerte aquí. Vamos con el video para entrar en tema y que sepas de qué estamos hablando, que va a ser un detonador tomando en cuenta hecho histórico, tomando en cuenta la ingobernabilidad que tenemos en el interior, y que en Baja California ningún medio lo da a conocer. Eso sí es preocupante. Vamos con el video, por favor. Perdón si lo saco a balcón, como se dice coloquialmente, pero le pregunto, con 30 millones de despensas, con unas latas de atún, con unas latas de sardina, con leche, aceite, arroz y frijol, no se termina el hambre de 80 años de injusticia social. Con esto no se acaba el hambre, porque no son los 30 millones de pobres que su Secretaría de Desarrollo Social menciona. Somos 75 millones de mexicanos en extrema pobreza. ¿Usted recuerda estas palabras? Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, así como cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y reglamentos que de ella emanen, y si no lo hiciera así, que sea el pueblo que me lo demanda. Pues yo, Jesús Jaime García Miramontes, en estricto apego a la consagrado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le exijo su renuncia al cargo de presidente y el de todo su gabinete. Hago por este medio un llamado al pueblo de México, a los soldados, cadetes, tropa, oficiales, jefes y generales, policías federales, estatales, municipales, taxistas, campesinos, ganaderos, a los campesinos, a los pescadores, a los estudiantes, a las amas de casa, a todos aquellos que se sienten indignados, a los que ya no queremos seguir pagando impuestos, a los que ya no queremos seguir pagando mes con mes las salsas a la gasolina, las salsas al gas, las salsas a nuestro petróleo, a nuestra luz. Han prestado a darle a una soberanía facciosa a Enrique Peña Nieto como el gobernador, que unidos y de igual forma nos espían y nos matan a nuestros connacionales, y nosotros seguimos callados. Yo les pregunto al pueblo de México, ¿qué harían si de pronto amanecieran los gringos sin cabeza? Sin sus cabezas, ¿cómo actuarían los Estados Unidos? Y nosotros no tenemos por qué quedarnos callados. Pues ya se acabó. Para comenzar, yo exigiría que se fueran del país todos los agentes de Estados Unidos, del FBI, de la DEA y de la CIA, ya que de acuerdo a nuestra Constitución no se deben permitir ninguna fuerza extranjera e intervenir en cuestiones políticas ni de movimiento de fuerzas armadas a los gobiernos de Brasil, Francia, y con la liberación de la francesa Florence Cassens, de Inglaterra y del grupo de las 20, con la venta de la Riviera Nayarita a los consorcios chinos. Ya no más caprichos de Salinas de Gortari, ni un precedente secuestrado por la Iglesia, ni por el duopolio Televisa y TV Azteca. Señor Peña, la silla fue hecha para una sola persona y no lo piense más, no caben tantos intereses. México requiere de un presidente que actúe, pero que actúe con la ley en la mano y no a un capricho y con el gusto de que quien compre o venda más caro. Que instituya un verdadero Estado de Derecho, que respete lo consagrado en nuestra Constitución y que no sea el primero en violentarla. Responsable, respetuoso y orgulloso de nuestras tradiciones, de nuestro pueblo, y que de verdad conozca las carencias nacionales. Un presidente que vea y que de verdad sufra la misma hambre y el sed de justicia. Bueno, ahí tiene, esta es una parte, es una fracción del video
que sube este general de nombre Jesús Jaime García Miramontes, donde exige precisamente la renuncia de Enrique Peña Nieto. Ya lo escucharon, tú lo comentabas, Antonio, es algo histórico aquí en México. Primeramente, pues muchas gracias por el espacio. Carlos, tenemos muy pocos minutos, así que seré breve y conciso. Esto pues no indica más que la ingobernabilidad que estamos sufriendo en México, la falta de capacidad intelectual de quien en este momento se abandera como nuestro presidente de la República en base a un voto supuestamente democrático, ya que pues se ventila que hubo en este proceso electoral un gran número de irregularidades, pero sin tocar tanto el pasado. Aquí lo más preocupante es que esto implica que si al interior de las Fuerzas Armadas están solicitando la renuncia de la máxima autoridad de lo que es la Fuerza Armada de México, que es el presidente de la República, pues esto indica como una posible intención de golpe de Estado. A final de cuentas no podemos negar que México ya está cansado de sufrir tantas arbitrariedades. El regreso de los antiguos dinosaurios del PRI a las instituciones, el hecho de cómo llegó a través de una serie de acuerdos con los principales capos políticos del país a ser nuestro presidente de la República, el sentirnos subajados, puesto que como comerciantes, como ciudadanos comunes, nos vemos realmente humillados al ver como un presidente sin escrúpulos, sin la capacidad de diserción y sobre todo sin tener los suficientes pantalones para sostener su palabra, al decir que iba a valorar los intereses de cada una de las entidades federativas en sus necesidades, y es el primero en darle los grandes golpes a todas las entidades fronterizas, y qué decir de la zona del Bajío con las maquiladoras, una miscelánea fiscal arbitraria, fuera de contexto, fuera de cualquier capacidad de negociación por parte de los comerciantes, y sobre todo con una inquisición taciente hacia el consumidor propio, que es el que a final de cuentas tomará y tendrá que desembolsar lo poco que llega a sus bolsillos, ya que no es equitativo el ingreso que va a tener, llámese salario, con el egreso, llámese compra de productos básicos para su despensa. Lo que está sucediendo aquí no es otra cosa más que algo que nos debe de alertar bastante. Aquí también lo que valdría la pena saber es qué están haciendo los partidos políticos por parar todas estas arbitrariedades. Vemos a un PRD completamente cobijado, en amaciato total con el PRI en cuanto a los ajustes y amarres políticos para darle seguimiento y aprobar todas las sarta de reformas mal elaboradas, mal estructuradas que está presentando el presidente de la República. Esto pues a final de cuentas se ve reflejado en que personas con discernimiento, con autonomía y sobre todo con una injerencia muy impresionante como es un militar de esta envergadura, pues a quienes conocemos lo que son este tipo de temas nos pone los focos rojos, y realmente yo veo independiente a esto, también se habla de una guerrilla que acaba también de salir en Michoacán. Entonces pues traemos ya muchos factores en rojo. Yo quiero pensar que puede haber todavía un dejo de posibilidad al diálogo, pero sobre todo si vemos a la intransigencia, la soberbia, todo acumulado en un grupo elitista que no ve por la ciudadanía, tarde que temprano habrá quien sí lo mire, y esto puede parar en un golpe de Estado o en una revolución. En eso es en lo que estoy viendo que la situación se está aprestando. Recuerden que México no es el mismo México de hace 10 o 20 años analfabeto, que no podía en su momento levantar la voz ni decir algo en contra del presidencialismo. Estamos hablando de un nuevo México que, si los políticos no han cambiado, la ciudadanía sí lo ha hecho, y hay nuevos actores políticos sociales
que exigen de una manera más franca, más dura, el quehacer político en aras de un beneficio ciudadano y no un beneficio de unas cuantas personas. Esto realmente es un foco rojo que no podemos perder de vista, y esperemos que la cordura reine, pero sobre todo en quienes están gobernando nuestro país. Hemos estado viendo, no a través de la historia, simplemente a través de menos de un año que tiene Enrique Peña Nieto en el poder. Hemos estado observando cómo al paso de estos meses hemos estado avisándole a la sociedad, haciéndole entender lo que está sucediendo, pero lo más curioso es que Enrique Peña Nieto no da un paso atrás, al contrario, sigue aventando reformas que son lacerantes a la ciudadanía. Bueno, en este ínter, precisamente Gerardo Noroña, yo tuve una entrevista con él, una plática sobre la problemática energética, que es el petróleo, que prácticamente sería el oro negro de nosotros, que lo pretende vender, y él decía en sus palabras claramente, va para afuera Peña Nieto. Bueno, yo no quiero decir que esto es parte de, porque nada tiene que ver, porque ya estás hablando de que las Fuerzas Armadas estén en contra de su propio presidente. Creo que es un foco, lo acabas de decir, es un indicador de la máxima autoridad. Hasta donde se sabe, se tiene entendido que las únicas personas que pueden pedir, y que no se ha visto en México, la destitución de un presidente precisamente son las fuerzas federales, las fuerzas castrenses. Así es. Mira, también es importante, en las redes ya se empieza a ventilar también que está solicitando ya la eliminación del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto y el ISSSTE. Entonces, pues vamos viendo que no vemos un verdadero mecanismo en el cual se busque el mejorar la vida del ciudadano mexicano, sino que se está viendo tan solo como una administración, no sé de qué tipo, porque no conozco todavía alguna empresa que no esté interesada en sus empleados. Entonces no puedo entender cómo tenemos un gobierno que no esté interesado en sus ciudadanos. A final de cuentas, Enrique Peña Nieto sigue demostrando que hasta el momento se puede hablar de que es uno de los peores presidentes que estamos teniendo, y a menos de un año. Tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto, pues no se puede hablar de un crecimiento, se depreció. Mira, aquí voy a hacer una pausa porque ya casi estamos por salir a la pausa. Perdón, voy a hacer nomás un comentario. Así lo voy a andar sin preámbulos. Cuando salió Calderón de la presidencia dejó más de 2,000 billones de pesos por ahí para que se amortiguara el peso y no cayera en la devaluación. Hay que recordar que en 12 años no hemos tenido una devaluación. ¿Qué es lo que hace cuando llega Peña Nieto al poder? Se compra su avioncito, empieza a malgastar el dinero, el país entra en una crisis, entra en una depresión. Deudas. Exactamente. Y lo que estamos viendo ahorita, que en lugar de cuidar a la nación, como lo acabas de mencionar, al contrario, le sigue incrementando, le sigue recaudando, sigue fomentando reformas y se sigue incrementando sus salarios. Esto se llama, desde mi percepción, una dictadura. Fíjate que también es importante lo que acabas de tocar. Es importante recordarle a la ciudadanía que en los 12 años que, dependiendo como el criterio que ellos quieran aplicar para calificar los gobiernos que fueron emanados de Acción Nacional con Fox y con Felipe Calderón, no podemos olvidar que cuando Fox llega a la presidencia de la República, México estaba en crisis, era uno de los países más endeudados de todo el mundo. Salimos siendo en 12 años un país en un posicionamiento bastante estable, al grado de que sobrepasamos una devaluación, una crisis mundial económica, y fuimos de los mejores posicionados en cuanto a estabilidad económica. Y tampoco podemos olvidar que en 12 años no solamente se superó la gran crisis, sino que se dejó estabilizado el país y sin pedir un solo centavo. En 12 años, no teníamos ni un año cuando Enrique Peña Nieto ya estaba pidiendo más de 600 millones de dólares para tan solo el gasto corriente del gobierno, ni siquiera para inversión que se pudiera ver reflejada en un beneficio ciudadano. Lamentablemente, Antonio, director de la revista Sepan, arquitecto, me gustaría, el tiempo ya se nos agotó, me gustaría tenerte de nueva cuenta por aquí, no sé si puedas en esta semana, todo gusto, para darle seguimiento, porque es muy importante ver las tres caras, vaya, el video de este general, ver la situación política, cómo quedó hace 12 años atrás, y ver cómo está menos de un año dañado nuestro país, que está patas para arriba, con un número cada vez mayor de pobres, pero
Ojalá que puedas en el transcurso de la semana, son temas el cual interesan a la sociedad y se les debe de informar que lamentablemente los medios de Baja California están corrompidos, están prostituidos con la clase gubernamental. ¿Qué te parece? Pues estamos a tu disposición, ya como dicen luego tras bambalinas nos pondremos de acuerdo y esperamos estar con todo gusto aquí con tu público, que sabemos que es un público intelectual que busca siempre un periodismo de altura. Mire, nosotros vamos a ir a nuestra pausa, ya está aquí la agenda cultural con nuestra compañera Ilse Carrillo, la dejamos con ella, nosotros volveremos si el tiempo nos lo apremia a continuar con la información. Por lo pronto yo me despido un momentito, voy a estar fuera del área, los dejo con ella, no le cambie por favor, vamos a una pausa. Para denuncias públicas escríbanos a derechodecrítica@hotmail, opinar es mi derecho @gmail.